Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de dispensación. Recordemos que dentro de las buenas prácticas de oficina farmacéutica, dentro de estas se están considerando 5 buenas prácticas. Ya lo mencionamos ayer, pero solamente como para recordar. Tenemos a las buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de dispensación, están las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico, que es opcional, las buenas prácticas de farmacovigilancia, que sí es obligatorio, y las buenas prácticas de distribución y transporte, que en este caso también son opcionales, ¿no? Si es que la botica o farmacia hace servicio de delivery. Muy bien. Entonces, hablando netamente sobre buenas prácticas de almacenamiento. Nosotros sabemos ya, porque por lo que sé, estamos todos ahí metidos en el rubro farmacéutico. Sabemos que las buenas prácticas es un conjunto de actividades en donde se garantiza, en este caso, la calidad del producto, con ciertos criterios, ¿no? Como por ejemplo la condición de almacenamiento. Cuando hablamos de buenas prácticas de almacenamiento es eso, garantizar las condiciones de almacenamiento del producto según la especificación técnica declarada por el fabricante. Es decir, si el fabricante, según sus estudios de estabilidad, nos dice que el producto debe almacenarse de 15 a 25, ese producto en su rotulado va a tener esa condición de almacenamiento que va a ser de 15 a 25 y tú tendrás que controlar que dentro de tu pequeño almacén, de tu botica o farmacia, no se salga de ese rango, que se mantenga en 15 a 25, que mayormente es en la media, ¿no? O sea, 20, 21, debería de estar en ese rango. Ni tanto para arriba, es decir, 24, ni tanto para abajo. Siempre como que en la media. Cuando hablamos de buenas prácticas de almacenamiento, también se considera que el tamaño del espacio del almacén, de hecho que es un almacén pequeño, ¿no? Las boticas no son tan grandes tampoco, pero debe de considerarse su frecuencia de adquisición de los productos. Hablamos aquí de la mercadería, si lo queremos llamar de esa manera. No solamente la frecuencia, sino también la rotación y el volumen. O sea, por eso aquí en buenas prácticas de almacenamiento está muy de la mano con el área de compras o el área de adquisición, dependiendo cómo lo llame cada empresa, ¿no? Algunos tienen su área de compras, algunos lo tienen como logística, etcétera. El punto es de que cuando se compra, tienes que tener espacio para poder traer más mercadería, porque si tú estás lleno, tu almacén está lleno y quieren comprar más, ¿dónde lo vas a poner? No puedes colocarlo en otras áreas que no están autorizadas en este caso, por DIRIS. Tú tienes que sujetarte a las áreas declaradas. ¿Ok? Entonces, por eso que la distribución, el diseño, incluso del almacén o del pequeño almacén que tenemos en una botica o farmacia, va a ir en función a la frecuencia de adquisición del producto, su rotación como tal, y también pues el volumen. Y todo esto, al final, en resumen también, considerar la condición de almacenamiento del producto. 3 condiciones de almacenamiento. En algunos casos, quizás una cuarta, que es la de congelados. Pero tenemos el DGNID o el Ministerio de Salud, lo que reconoce son 4 condiciones de almacenamiento para los productos farmacéuticos. Un segundito que... Tenemos... Ahí se pasó. Tenemos, no sé si recordarán, pero tenemos 4 tipos, ¿no? Tenemos la que es 15 grados centígrados a 30 grados centígrados, que es temperatura ambiente. Tenemos la de 15 grados centígrados a 25 grados centígrados, que es temperatura controlada. Tenemos la de 2 grados centígrados a 8 grados centígrados, que es temperatura refrigerada. Y tenemos a menos 10 grados centígrados, que es temperatura congelada. Estas son las 4 condiciones de temperatura que se reconoce en todos los manuales de buenas prácticas. En este caso yo les mencionaba que aplica un poco más
la de 15 a 25, la de 15 a 30 y la de 2 a 8, que es cadena de frío, ¿no? Suelen ser las más comunes. Si no tenemos cadena de frío, no vamos a tener tampoco solamente la de 15 a 30. Como les comentaba ayer, yo puedo tener un montón de productos de 15 a 30, pero si de pronto yo mañana compro, por ejemplo, la atorvastatina, que es una molécula que suele ser de 15 a 25, es muy sensible al calor, y su condición de almacenamiento es de 15 a 25. Entonces, basta que yo tenga un producto nada más de 15 a 25 para que mi control de mi termohigrómetro, en este caso mi control de temperatura, a la hora que yo registro esa temperatura, tiene que estar dentro de 15 a 25. Siempre cuando tienes un producto, basta con uno, tú te acoges a la especificación más estrecha. Como les comentaba ahorita, en este caso sería la de 15 a 25. A ver, un segundito que... Ah, ya. Muy bien. ¿Qué más? Para yo poder, en este caso, monitorear la temperatura, respetar y cumplir, en pocas palabras, con esa condición de almacenamiento, tenemos que contar con algunos equipos e instrumentos. Equipos, por ejemplo, aquellos que funcionan a través de un motor, como por ejemplo el aire acondicionado, tenemos la refrigeradora, y algunos instrumentos que sirven para medición. En este caso usamos el termómetro, ¿no? Que aquí tenemos un termómetro, tenemos al termómetro, tenemos en este caso el aire acondicionado, ¿no? El aire acondicionado, y aquí tenemos una refrigeradora. Usamos la refrigeradora cuando manejamos productos con cadena de frío. ¿Aire acondicionado vamos a tener? Sí. Quizás en invierno no se use mucho, pero en verano sí se va a usar. Y ahora que estamos en verano, ya hace un poco de calor. Entonces, ¿por qué? Porque la temperatura ambiente supera los 25 grados de todas maneras. Y si tú tienes tus productos con una condición de almacenamiento de 25, te sales de ese rango. Y eso sería una no conformidad o no tengas auditoría. Entonces, lo que te va a tocar es tener tu aire acondicionado debidamente, se le hace un mantenimiento preventivo, tienes que contar con un certificado de operatividad, por ejemplo, de tu aire acondicionado, de que está en óptimas condiciones. Tus termohigrómetros, que son tu instrumento de medición, tendrán que estar ubicados en zonas estratégicas. Mayormente, lo que se suele hacer, por ejemplo, en un almacén tipo droguería, es hacer un mapeo térmico a toda el área de almacenamiento, recepción, toda esa área donde hay productos farmacéuticos. De tal manera que se determina un punto frío y un punto caliente. Así le llaman, ¿no? Punto frío es porque la temperatura es la más baja y punto caliente cuando la temperatura es más alta. Hay ciertos lugares dentro del almacén. Puede ser en la esquina, en la parte de arriba, casi al techo, o puede ser en la parte de abajo, dependiendo del mapeo térmico. El punto es de que el sensor del termómetro tiene que estar en esa zona. Y tú tienes que verificar dentro del mapeo térmico la data cruda, que es como un reporte que te emite el data logger, que es el que te mide la temperatura por 3, 4 días según el mapeo térmico que se realice. Determinas a qué hora vas a tomar tu temperatura. Por ejemplo, en verano se suele tomar muy seguido, es casi común, a mediodía, ¿no? A mediodía se suele tomar la temperatura porque es poco más caliente. Y también en las tardes, plan de 3 de la tarde, 4 de la tarde, al menos hasta donde yo he visto, la mayor parte de mapeos térmicos tienen esas horas, esas horas pico. El punto es de que ahí tiene que ser tu termómetro. Ahora, tu termómetro tiene que estar calibrado. Y no solamente basta con que esté calibrado, tú tienes que ajustar la incertidumbre de tu termómetro según tu certificado de calibración.
porque la calibración lo que te permite es poder detectar ese rango de diferencia que tiene el patrón del laboratorio que te hace la calibración versus el termohigrómetro. Y ese pequeño error o incertidumbre se tiene que ajustar. Imaginemos que nuestro termohigrómetro en la calibración me sale un error de menos 0.1. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lea mi termohigrómetro y lea una temperatura, por ejemplo, de 18.9, realmente no es 18.9. Como tengo un pequeño error, será 18.8. Y este valor es el que yo voy a registrar en el formato de control de temperatura de mi sistema de gestión. Y así, o sea, no solamente es que esté calibrado. ¿Qué más? En el caso de las refrigeradoras para cadena de frío también tienen que tener, se les hace un mapeo térmico, ¿ya? Pero internamente a la refrigeradora. Ya no es como por fuera, en el almacén, no. ¿Qué te dice la normativa, o en este caso el manual? Que la refrigeradora no puede estar expuesta al sol. No sé cómo podría estar expuesta al sol. De repente, ¿no? Hay veces en algunas zonas donde está ubicado la botica, cuando baja el sol o cuando sale el sol, todo el sol puede apuntar a la refrigeradora, por ejemplo. Y eso sí sería también probablemente una no conformidad, porque la normativa te dice así, que debe de estar como que en sombra. Dentro de la refrigeradora tienes que considerar tu área de aprobados, tu área de productos devueltos. Dentro de la refrigeradora se identifica, ¿no? Entonces, importante el mantenimiento preventivo. Ojo, hablamos de preventivo, no correctivo. Mayormente en las empresas nacionales toca siempre hacer el mantenimiento correctivo. Es decir, esperan a que se malogre para recién hacerlo, para recién ver qué pasó y arreglarlo. Cuando no debería de ser así. Debería de haber un plan, un programa anual de mantenimiento, donde se diga, tal mes hago por ejemplo, mi mantenimiento a mi aire acondicionado. Tal mes toca hacer la calibración a mis termómetros. Es más, cada instrumento y cada equipo de tu botica tiene que estar codificado, inventariado y codificado. Debería. Yo he visto en muchos lugares que no lo manejan de esa manera. ¿Por qué? No lo sé. Pero de hecho, cuando tú codificas, y cuando hablamos de un sistema de gestión, pues todo está codificado, todo tiene un orden. Cuando manejas un sistema de gestión de calidad, aún más. Y es crítico no tener el mantenimiento correctivo adecuado de los equipos e instrumentos de medición. Si, por ejemplo, estamos hablando de una oficina farmacéutica especializada que preparan sus fórmulas magistrales, ¿qué manejan ellos? ¿Qué instrumentos? Balanza. También tiene que estar calibrada la balanza. ¿Qué más usan? Pues viene a la mente ahorita otro más, pero el más común es la balanza, porque ellos paran pesando a cada instante por los preparados que realizan. También tiene que estar calibrado. ¿Qué más? El lugar en donde se almacenan los productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios. ¿Estamos hablando de qué? De anaqueles, de racks, de pallets o parihuelas. Por ejemplo, en almacén te exigen que la parihuela sea de plástico. No te exigen, pero es una opción muy económica que sea de plástico. Porque si tú tienes un pallet de madera, te piden que tenga un certificado. Y el certificado no es tan barato, que no tenga polillas ni nada, porque digamos que la madera vendría a ser como una fuente de plaga por las polillas. Entonces te piden que estén un certificado que tienen algunos muebles, ¿no? Hechos de madera. Pero para evitar de tanto tema, en realidad uno prefiere comprarse parihuelas
de plástico. Ahora, yo sí he visto en boticas que tienen de madera. No sé hasta qué punto sea exigible o no el material y cuestionable en auditorías, porque a veces las DIRIs, cada DIRIS tiene cierta autonomía y cierto criterio, y si hablamos, por ejemplo, de DIRESA Callao, también, cada uno tiene su criterio, cada evaluador. Entonces, pero yo preferiría, si ustedes me preguntan a mí, si yo tuviera mi botica, yo para evitarme problemas, mejor me compro mi parihuela de plástico y se acabó, para evitar que me cuestionen, porque obviamente que certifiques tu parihuela de madera va a ser complicado. Hay cosas más críticas, sí, dentro del cumplimiento de las buenas prácticas, pero es mejor, ¿no? A ver, no pueden haber productos en el suelo. Eso saben por BPA y por muchas otras cosas más, porque no estamos hablando de papas, ¿no? Camotes, no, hablamos de productos farmacéuticos, de dispositivos médicos, de productos sanitarios. De hecho, que eso es más suave. Cuando hablamos de dispositivos médicos y productos sanitarios, no se entra mucho en el tema de la exigencia, pero cuando hablamos de productos farmacéuticos y que encuentren la caja en el piso, eso sí es crítico, ¿no? La ubicación, en este caso de los inmuebles, tienen que facilitar la limpieza. Por eso que te piden que no esté pegado a la pared. Hablando ya del área de almacenamiento, porque las boticas tienen un área de exhibición, pero cuando hablamos del área de almacenamiento como tal, ahí eso no puede estar pegado a la pared, porque se puede acumular arañitas, insectos, entonces va a ser difícil limpiarlo justamente por eso. Tiene que tener una adecuada ventilación. Por ejemplo, si manejamos productos controlados, no sé, fluoxetina, fentanilo, codeína, qué sé yo, algún controlado. Ustedes saben que los controlados están como que en custodia, es decir, bajo llave. ¿Qué es mejor? Tenerlo en un mueble, porque yo he visto algunos que tienen su mueble de este material, ¿cómo se llama? De melamine, ponen el producto ahí y lo cierran. Y he visto otros que lo que hacen es que tienen todo en rejitas. ¿No? Imaginamos aquí este anaquel, uno de estos anaqueles, por ejemplo, aquí, ¿no? A ver. En ese anaquel queremos poner el producto controlado. Entonces, ¿qué hacen algunos? Le ponen rejita aquí y rejita acá, adelante. Enrejado todo. Y también con su llavecita. ¿Qué creen ustedes que sea mejor? ¿El de la rejita o el mueblecito? En realidad, debería de ser con rejitas. ¿Saben por qué? Porque las rejitas va a permitir la adecuada circulación del aire. Cuando uno, por ejemplo, imaginemos que tenemos productos controlados y bueno, mi temperatura tiene que ser de 15 a 25. Si yo no tengo todo en un mueble, hablábamos del mueble de melamine, todo cerradito, ¿por dónde va a entrar el aire? Si todo está caliente, todo el ambiente de pronto está caliente y lo quiero enfriar, ¿ustedes creen que rápidamente y fácilmente va a ingresar el frío a ese mueblecito? Quizás sí, pero va a demorar. En cambio, si fuera rejillas, rápido. Y recuerden que lo que se tiene que proteger es el producto y mantenerlo en condiciones de almacenamiento según el fabricante. Y eso lo enfoca mucho el manual, mucho lo menciona, condiciones de almacenamiento declaradas por el fabricante. Entonces yo no sé qué tanto, por ejemplo, ustedes en su centro de trabajo tienen una lista de los productos que adquieren y en esa lista, por ejemplo, colocan la condición de almacenamiento de sus productos. No sé si lo tengan, pero si no lo tienen, lo van a tener que hacer, porque eso te van a pedir en auditoría. Que tengas una lista de tus productos con la condición de almacenamiento, porque tú tienes que saber y tener claro cuáles son de tal temperatura y de tal temperatura. ¿Bien? ¿Qué otras cosas más necesitamos
por ejemplo, en nuestra botica, los extintores. De hecho, lo mencionábamos ayer, cuando uno tramita el tema de INDECI, tienes que tener tu extintor. No solamente es tenerlo, también tienes que saberlo usar. Y capaz nos pidan un certificado de capacitación de uso de extintor. ¿Ok? Y bueno, obviamente también por un tema de INDECI, todos los racks, todos los anaqueles tienen que estar, digamos que, asegurados. Imagínate un sismo, el rack se cae, ¿no? Los productos se caen. No, lo ideal es que el mueble esté fijo. Algunos lo fijan desde el techo, ¿no? Otros desde el suelo, como tú quieras. La cosa es que esté fijado. ¿Sí? ¿Qué más? Hay que evitar deformaciones de los inmuebles. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando, uno, que es mala imagen. Segundo, de que el material de nuestros muebles tienen que ser resistentes al peso. Esos pequeños detalles también lo menciona el manual. Entonces tú tienes que tener la infraestructura adecuada según el tipo de producto que vayas a almacenar. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Ahora, estos son general para BPA, pero vamos a entrar a detalle sobre las actividades dentro de BPA. Por ejemplo, recepción. En primer lugar, tienes que tener un procedimiento de recepción. ¿Cómo recepcionas la mercadería? Y cuando hablo de mercadería, consideremos no solamente, cuando hablamos de mercadería, bueno, yo lo voy a decir así ya, mercadería, pero hagamos de cuenta que me refiero tanto a productos farmacéuticos, a dispositivos médicos, los dispositivos médicos, a los productos sanitarios y también a materia prima. Es más, me falta aquí también material de empaque, porque cuando tú preparas la fórmula magistral, y la materia prima lo digo justamente por las fórmulas magistrales, es materia prima, pero ¿en dónde se almacena? ¿En dónde se guarda? Se guardan en potecitos, en frasquitos. Entonces también recibimos en este caso material de empaque. ¿Ok? Pero lo vamos a dejar así. Pero cuando hablo de mercadería, me refiero a todo. ¿Qué debo de revisar? En primer lugar, nombre del producto, concentración, forma farmacéutica, proveedor. Ese proveedor está calificado, es una droguería que cuenta con sus certificaciones, es una droguería que de repente está en cierre. ¿Me puede vender? Obviamente que no te puede vender. Forma de presentación, caja por 30, caja por 5, caja por 1, número, código, lote, ¿no? Aquí se refiere al lote más que nada, al número de lote. Debe de tener lote. Hay veces que los fabricantes, las distribuidoras traen la mercadería y aquí cuando llega a Perú, lo mandan a Injet, donde le graban el lote y fecha de vencimiento. A veces se les pasa y puede llegar de frente a tu sitio, a tu botica, sin nada de eso. Si tú no revisas estos puntos que están en el manual, es crítico. ¿Qué más? Fecha de vencimiento. ¿Cuándo corresponda? De hecho que para productos farmacéuticos, dispositivo médico, producto sanitario y materias primas sí corresponde. Pero dice cuando corresponda porque no solamente compramos eso. O la botica no solamente vende eso. También vende productos de bazar. O cuando recibimos, por ejemplo, los envases para las fórmulas magistrales, eso no tiene fecha de vencimiento tampoco. Pero cuando hablamos de productos perecibles, como todos los que hemos mencionado aquí, sí, pues, ¿no? Esos sí tienen una fecha de vencimiento. ¿Qué más? NSO. NSO es la notificación sanitaria obligatoria que es aplicable en este caso para los productos sanitarios, cosméticos, ¿no?
todo ese rubro. Y registro sanitario aplicable en este caso para los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Las materias primas, por ejemplo, no tienen registro sanitario y tampoco tienen NSO, no tienen nada, nada de eso. Justamente no hay una reglamentación para materia prima, así que tú puedes traer materia prima, si es que tú lo quieres hacer directamente, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. No deberías de tener ningún tipo de problema, porque no requiere de registro sanitario. Ah, me olvidaba aquí también, aparte del registro sanitario, también existe el certificado de registro sanitario. Aquellas empresas que deciden como que colgarse del registro sanitario de otra empresa, por el mismo producto. También suele ocurrir mucho. Hay muchas empresas que se dedican, que tienen solamente certificados de registro sanitario, pero hay que tenerlo en cuenta igual. Ahora, no solamente es que tenga, también hay que ver que lo tenga vigente. La cantidad que solicito versus la cantidad que recibo. Para yo solicitar, yo lo solicito como con una orden de compra. Es lo formal. Si hablamos formalmente, debe ser así. Algunos en realidad en la práctica llaman nada más, ¿no? Oye, tráeme esto. Pero lo formal es que sea a través de una orden de compra. Si tú le pides 100, que te llegue 100. No que le pidas 100 y te llegan 90. A ver, pongamos un caso. Pedimos 100 cajas de paracetamol. Pido las 100, me pongo a contabilizar, me llegaron solamente 90. Y le dices al transportista, quien te deje la mercadería, oye, me llegaron 90, faltan 10. Ah, ya, tacha en la guía, ¿no? Y pon 90. Pones tu firma, que lo recibiste, tu sello y todo. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer eso. Porque la guía no es tu borrador. La guía es un documento que también está sujeto a ciertas normativas, en este caso por la SUNAT. Las guías de remisión, las facturas no pueden tener borrones, ni en hendiduras, ni tachas, ni nada. No puede tener. Entonces, si hay un error, le pides que te corrija esa guía y que te emita otra guía. Hoy en día todo es electrónico, así que tampoco es que, ay, me va a demorar. Algunos sí, ¿no? Aún mantienen su todo manual, pero bueno, tú no deberías firmar una guía o tachar una guía. O se equivocaron de dirección. A veces pasa que tu local está en la avenida La Marina, cuadra 20, ¿no? 2030, 2050, ¿no? Un ejemplo. Pero en la guía no dice Avenida La Marina, dice otra dirección. Oye, pero esta no es mi dirección. ¿Qué hago? Por ejemplo, un método que yo utilizaba, lo he usado en algunas oportunidades, es tener un sello con la dirección correcta de la empresa. Entonces, si venía una guía con esto, yo ponía en un lado un sello con la dirección correcta, como para que se demuestre que llegó aquí, ¿me entienden? Porque recuerden que en las guías de remisión se evidencia el recorrido del producto, es decir, el punto de origen, el punto de partida y el punto de llegada. Justamente lo que te van a pedir, quizás sea mayormente lo que te pidan, sean guías. Por ahí facturas cuando hay un tema más que nada, quizás alguna denuncia, por ahí te pidan facturas, ¿no? Pero mayormente es manejo de guía. ¿Qué más? La condición de almacenamiento. Tú no lo vas a encontrar en la guía, pero lo vas a encontrar en el rotulado de tu producto. Entonces tienes que ver la manera de ser consciente de bajo qué condición de almacenamiento es tu producto. Y anotarlo, ¿no? Anotarlo, registrarlo. ¿Qué más? Aparte de estos datos, que es una serie de documentos en algunos casos, también se tiene que solicitar, me estaba olvidando,
creo que lo voy a mencionar más adelante, pero igual solamente para tenerlo presente, es que tú revisas todo esto en recepción, pero también tienes que solicitar el certificado de análisis, el famoso COA, y bueno, el sanitario ya está. El certificado de análisis, emitido por el fabricante. La normativa de BPA para droguerías nos menciona especificaciones técnicas. La especificación técnica solamente está el rango, el máximo y mínimo, o no más de un valor numérico o alguna descripción. Mayormente es valor numérico, dependiendo del análisis, ¿no? Si es cuantitativo o cualitativo. La diferencia en un certificado de análisis es que el certificado de análisis hace referencia a un lote que se ha fabricado, número uno. Número dos, ¿qué más? En el certificado de análisis están los análisis, pero también está el resultado del análisis, algo que no está en las especificaciones técnicas. Porque hay droguerías, hay empresas que te dan solo la especificación técnica. Y esto aplica para todo lo que estamos mencionando aquí, ¿ah? Producto farmacéutico, dispositivo médico, producto sanitario, materia prima. Con mayor razón, materia prima, porque nosotros compramos materia prima y no analizamos. De frente nos mandamos a fabricar, a realizar los preparados, ¿no? Las fórmulas magistrales. En un laboratorio farmacéutico eso no es así. En un laboratorio farmacéutico se analiza cada materia prima que cumpla las especificaciones, ya sea según farmacopea o propio. El punto es de que se analiza. En una farmacia no se va a analizar. Entonces, lo mínimo para que tú tengas la mente tranquila de que tu producto está en buenas condiciones es pedir el certificado de análisis, ¿no? Y con eso se acabó. ¿Qué más se revisa? Aparte de la documentación versus la mercadería, también se verifica en este caso la integridad del embalaje. Si es de vidrio, que las ampollas pues estén íntegras, ¿no? Que no estén por ahí, de repente algunas suelen estar vacías, no tienen nada. Algunas las ves a la luz y pueden tener partículas extrañas, cuando se supone que una ampolla no debe tener nada de eso. Eh, Aquellos que son en base a plástico, también que no esté roto, que no se haya roto nada y esté todo mojado. De aluminio, hablamos de los blisters, por ejemplo, tabletas, ¿no? Tabletas, comprimidos, cápsulas, todos estos. Hay que verificar la integridad como tal, que no esté ni roto ni dañado, nada de esas cositas cuando uno recibe la mercadería. Bien, ¿qué más? Dentro de oficinas farmacéuticas también tenemos lo que es la cadena de frío. Lo mencionábamos ayer, que la cadena de frío, esa cadena de suministro, desde que se fabrica, ¿no? Se procesa, se importa, llega al almacén, se distribuye y finalmente llega a la botica. Y finalmente llega a la botica. Muy bien. Entonces, cuando tratamos o manipulamos productos de cadena de frío, debemos de considerar dos cosas: prioridad y rapidez. Imaginemos que estamos recibiendo insulina, es un producto refrigerado, ¿no? Es un producto refrigerado, tiene una condición de almacenamiento especial. Y justo me llegó mi mercadería, no sé, química suiza, y estoy recibiendo la mercadería y justo al ratito llega mi insulina, ¿no? ¿Qué hago? Le digo, espérate un ratito que termino de aquí, te atiendo. No, más bien a la química suiza le dices, espérame un ratito que esto es cadena de frío. Y tengo que revisar la cadena de frío, porque si se rompe la cadena de frío, capaz que te descuentan a ti, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Aparte de lo que te puedan descontar independientemente de eso, es que el producto se va a echar a perder, ¿no? Entonces se le da prioridad y cuando tú lo recibes y lo revisas y todo, tiene que ser rápido.
y rápidamente lo metes a la refrigeradora. Entonces, esas cositas hay que tenerlas eh, bien presente, ¿no? Se revisa todo lo que hemos visto aquí en estas diapositivas rápidamente, se contabiliza rápidamente, todo es rápido ahí, se saca de la caja, ¿no? Se saca de la caja el producto y se pone en la refrigeradora. No lo voy a meter con caja y todo, ¿no? Se saca el producto y se pone en la refrigeradora y ahí queda. Y se acabó. ¿Qué más hacemos cuando recibimos mercadería? Tenemos para las farmacias especializadas, como les dije, ellos compran materia prima, ¿no? Ellos compran materia prima, en este caso, por ejemplo, vaselina, metilparabeno, qué sé yo, ¿no? Glicerina, compran materia prima. Como les dije hace un ratito, tiene que tener el certificado de control de calidad del fabricante. Necesariamente. ¿Ok? Necesariamente. ¿Qué más? Se verifica que la etiqueta contenga, ¿no?, los datos según los documentos. A ver, si yo compro vaselina, hay vaselina sólida y vaselina líquida. Entonces, imaginemos que he comprado líquida, pero en el certificado dice vaselina sólida. O yo compré de repente, a ver, triamcinolona, grado USP. Entonces me llega la triamcinolona grado USP, el pomo, pero cuando veo en el certificado de análisis no dice eso. Ojo a certificado de análisis. Debe de decir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que verificar bien la documentación versus el físico, que tenga el nombre del producto. En este caso, cuando hablamos de materia prima, suele estar en DCI, ¿no? Ya hemos visto qué significa DCI, ustedes ya lo saben también. Tiene que estar en DCI, tiene que tener su fecha de elaboración, porque la materia prima, pues, se obtiene, ¿no? A través de métodos, pero se fabrica también la materia prima. Y también su fecha de vencimiento. Entonces, esto aplica para todos, para las farmacias especializadas de fórmulas magistrales y también para las farmacias especializadas que hacen preparados homeopáticos. Todos. Hay que tener un archivador, algo lleno de los certificados de análisis. Ahora, ¿qué tenemos que revisar en el certificado de análisis? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un certificado de análisis. Para empezar, el logo de la empresa, ¿no? El certificado de análisis es un documento oficial en donde lo que va a permitir es, o evidenciar en este caso, que el producto cumple con las condiciones de calidad. Entonces vamos a encontrar el logo de la empresa, importantísimo, el lote. Si el lote es X89180, lo mismo debo de tenerlo en el pote, hablando de materia prima. Bueno, hay un número de certificado, la fecha de vencimiento, por ejemplo. La fecha de vencimiento. Referencia. Aquí, si es USP, probablemente las especificaciones también sean grado USP. ¿Qué más? Debo de verificar los análisis a los cuales se somete el producto tiene una especificación. Yo tengo que verificar que los resultados del análisis estén dentro de esas especificaciones. Si por ahí encuentro uno que está fuera, ¿cómo es posible que hayan aprobado un certificado con un análisis, con un ensayo que está fuera de rango? Eso es inconcebible, no hay forma. Entonces, inmediatamente tocará hacer el reclamo, de repente hablar con el fabricante, hacerle la observación. ¿Y qué hago con el producto? ¿Dónde lo pongo? Lo dejo pues en el área de devoluciones hasta que se le termine de hacer la gestión con el fabricante. ¿Qué más se ve?
Aparte de la metodología del certificado, también se tiene que ver la firma. Eso también es importante. A veces lo emiten ya, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién le da la validez a ese certificado de análisis? No importa si es químico o no es químico, mayormente esto lo ven los ingenieros, pero tiene que estar firmado, sellado por ellos como responsables del control de calidad de esos insumos. Entonces, cuando hablamos aquí de materia prima, también para productos farmacéuticos, ¿ah? Es más, para productos farmacéuticos es más delicado, porque hablamos pues de una forma farmacéutica, hablamos de una forma de presentación, caja por 30. Imagina tu certificado sea caja por 30, pero físicamente tienes caja por 100. ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces, tú no puedes recibir una mercadería así. Tienes que gestionar, quizás en ese momento te digan, ya en un rato te lo mando, qué sé yo. Tú tienes que estar tranquilo de que tu producto está bueno. Y por eso tienes que pedir el certificado de análisis o el COA, ¿no? Pero tienes que pedirlo. Muy bien, chicos. Continuando con el tema de las DPA, sobre el almacenamiento, hay ciertos puntos importantes que menciona el manual. Tenemos, por ejemplo, el garantizar las condiciones de almacenamiento, que lo hemos mencionado. Cuando hablamos de las condiciones de almacenamiento, consideramos tanto temperatura como humedad. Y esto lo soporta los estudios de estabilidad que te da el fabricante. Bueno, en el caso de la botica, no te lo va a dar, no te va a dar el fabricante el estudio de estabilidad, porque tampoco se lo da a la droguería. Pero sí está en la caja del producto, en este caso la condición de almacenamiento, tanto temperatura como humedad. Entonces tienes que evaluar eso, ¿no? Controles especiales, hablamos más que nada para los productos que son estupefacientes y psicotrópicos. Tenemos también un sistema de ubicación. ¿Cómo ordeno mi mercadería, mis productos? ¿Cómo los ordeno? ¿Por orden alfabético? ¿Por laboratorio? ¿Por acción farmacológica? El punto no es cómo lo ordenes, el punto es que lo tienes que ordenar y que en este caso estos productos tienes que tú saber encontrarlos. Porque pasa muchas veces que vas a comprar un producto en la farmacia y ni siquiera la persona que te atiende encuentra el producto. Y eso no puede pasar. No puedes demorarte en realidad en entregar un producto porque se supone que tú ya tienes un sistema de ubicación de tus productos. ¿Me entienden? Tenemos también el registro manual o electrónico. Aquí hablamos del CARDEX, del control de tus existencias, en otras palabras, cada vez que vas vendiendo. Algunos que son boticas pequeñas lo tienen de manera manual, pero otros tienen un sistema informático. De hecho, que es mucho mejor manejar un sistema informático a que sea manual. A veces manual hasta te puedes olvidar. Entonces hay que ver eso, evaluarlo, ¿no? Lo que les mencionaba, el control de existencias. Controlar las fechas de vencimiento. Se supone que cada mes o cada 15 días se hace un inventario. El inventario no solamente es contabilizar cuántos faltantes o cuántos sobrantes y ya, sino es analizar el inventario, cuáles están próximos a vencer. Se supone que se suele implementar ciertos sistemas de alerta, como por ejemplo colocar tarjetas de identificación para productos que están por vencer en 6 meses, para productos que están por vencer en 3 meses, por productos que están por vencer en un mes. Se colocan tarjetas de identificación a los productos, porque la memoria es frágil y puede que te olvides que está por vencer tal o cual producto. No es que hay sistemas informáticos, por ejemplo, que sí tienen un sistema de alerta. Entonces, cuando tú entras al sistema para hacer una venta, por ejemplo, te sale una alerta, que ese producto o hay tal producto que está por vencer. Si tú no controlas, puedes cometer el grandísimo error de despachar incluso un producto vencido. Y eso es crítico. O algo peor, ¿no? O sea, no peor, pero algo similar, es que te toca una inopinada, una visita inopinada de la autoridad sanitaria, vean tus productos y justo el que están muestreando lo encuentran en tu área, en tu área de aprobados
y el producto está vencido. Eso sería muy, como se dice, muy piña, ¿no? Que encuentren algo como eso y sería una no conformidad. Eso sí, indiscutiblemente es una no conformidad y te pueden cerrar y todas las consecuencias que conlleva el no cumplir las buenas prácticas, ¿sí? ¿Qué más? Cuando hablamos de control de existencias, tenemos que planificar la adquisición, planificar lo que vamos a comprar. Hay que hacer compras inteligentes, ¿no? Les llaman compras smart, porque tú compras según a tu rotación. Si en tu zona no sale, por ejemplo, no sé, un producto, cetiricina, ¿ya? Imaginémoslo. Ya tenías cetiricina, se te está quedando la cetiricina se te está estancando en tu almacén. ¿Vas a comprar más cetiricina? No, pues, porque no sale ese producto. Comprarás otra cosa. Uno compra lo que sale. Uno compra según también a tus espacios disponibles. No, como dije más temprano, no puede ser que tengas todo el almacén lleno, quieras traer más, porque no estás cumpliendo con las buenas prácticas. Y como les dije, verificar las condiciones de almacenamiento. ¿Cómo? Tomando la temperatura según los termográmetros, según los puntos fríos, puntos calientes. Según eso, tú estás controlando y verificando que se respete la condición de almacenamiento declarado por el fabricante. ¿Qué más? Tenemos lo que es el FIFO y FEFO. Lo primero que ingresa es lo primero que se va. O lo primero que expira es lo primero que se va. Mayormente solemos usar mucho el FIFO, más que el FEFO en realidad. Procedimientos, que tenemos que tener los documentos, los procedimientos, instructivos, formatos. Si hablamos de cadena de frío, indiscutiblemente hay que tener procedimientos para productos de cadena de frío. Y estableces todo lo que la norma te exige, más lo que tú quieras también controlar. Por ejemplo, la norma en BPA de almacenes te pide que registres la temperatura con la que recibes el producto. En el manual de BPA para buenas prácticas de oficina farmacéutica no lo menciona. Pero yo, ¿qué haría? Si yo tuviera mi botica, yo sí me aseguraría de tomarle la temperatura al producto que me llega. ¿Y cómo lo hago? Me compraría un termómetro infrarrojo. Obviamente para este tipo de productos, ¿no? Para mercadería, para productos, no para personas. Ojo con eso. Y que obviamente esté debidamente calibrado. Y con eso yo garantizo que recibo el producto dentro de las condiciones de almacenamiento. O también lo que puedo hacer es pedir el reporte de temperatura. Hay droguerías que ponen su data logger, llega a mi lugar, ¿no? Como destino, saco el data logger, saco el reporte de temperatura y le entrego el data logger al proveedor y se acabó. También puede ser un método para no gastar tanto, ¿no? La señalización. Toda la infraestructura tiene que estar identificada. No solamente tener los rótulos de recepción, rótulo de dispensación, caja, qué sé yo. No solamente es eso. El prohibido comer, prohibido beber, prohibido fumar, ¿no? Esas cosas también involucran las señales. ¿Dónde está el botiquín? ¿Dónde están los extintores? Hay señaléticas para eso. Las condiciones especiales, cuando hablamos de condiciones especiales, nos referimos aquí a los productos refrigerados y a los productos congelados. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes tu refrigeradora y de pronto se fue la luz. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con tus productos refrigerados, congelados? Y tu botica queda pues en Iquitos, donde el calor pues reina. ¿Qué hacemos? Tú tienes que tener un plan de contingencias. Tienes que tener un plan de contingencias. De repente en ese instante mientras llamas y te quejas de repente con el que te suministra la luz, tendrás que tener de repente alguna especie de equipo de electrógeno.
que te pueda abastecer energía por un tiempo hasta que se restablezca la energía eléctrica. Te piden un plan de contingencia. Algunos se compran, pero otros pueden tener un contrato. Puedes tener un contrato con alguna empresa que te pueda alquilar el grupo electrógeno o algún alimentador de energía y con eso puedes resolver en caso se te vaya la luz. ¿Qué más como plan de contingencia? No solamente es el corte de energía eléctrica, puede ser también el caso de caídas, cuando uno maneja productos refrigerados, también se califica la refrigeradora. Dentro de la calificación que se le hace a la refrigeradora hay una calificación que se llama la calificación de desempeño. Esa calificación de desempeño me sirve para poder saber cuánto tiempo puede estar abierta la puerta de la refrigeradora sin que el producto o sin que todo el frío que está dentro de la refrigeradora se pierda. Entonces ahí me deja entender. O sea, yo no, en nuestra casa, ahí está. En nuestra casa abrimos la refrigeradora, pero no es que la dejemos abierta un rato, ¿no? Abrimos y cerramos. Así tiene que hacerse para los productos farmacéuticos. Porque cuando tú abres, sale el frío y tiene contacto con el medio ambiente. Y obviamente el medio ambiente va a ser más fuerte que tu refrigeradora. Si tú dejas la puerta abierta un buen rato, probablemente todo lo que está ahí dentro se empieza a descomponer. Porque entra el calor de afuera a tu refrigeradora. Para eso se le hacen calificaciones de desempeño. ¿Cuánto tiempo dura con la puerta abierta? ¿Cuánto tiempo dura la refrigeradora si se va la luz? Se hacen pruebas. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos el tema de devolución. Cuando se va a devolver un producto o me devuelven un producto, yo tengo que tenerlo establecido en un procedimiento, ya sea para devolver a mi proveedor, porque hubo quizás algo que no estuvo bien dentro de la adquisición del producto, o porque alguien me lo está devolviendo y pues de repente ya se venció, qué sé yo. El punto es que tengo que tener un procedimiento donde se establezcan los criterios, las pautas de cómo se lleva a cabo ese procedimiento. Los productos que pasan al área de devoluciones deben de estar identificados. No es solamente poner el producto ahí y ya está. Se pone una tarjeta. En mi caso, por ejemplo, yo tenía implementada una tarjeta de color amarillo. Una tarjeta amarilla donde colocaba el producto, colocaba la razón por la que fue devuelto. Y aparte, se llena un registro. Como dice aquí, cada devolución debe generar un registro. Es decir, cada devolución yo debo de tratarla. Es un caso. Y debo de tratar, investigar qué pasó, por qué se llevó a cabo. Eso se le llama análisis de causa, que lo tengo aquí, ¿no? Saber qué ocurrió. Se amerita de repente alguna acción preventiva o una acción correctiva. Y eso ya es un tema ya de mejorar tu sistema de gestión, mejora continua. Entonces, esas cositas tienen que hacerse y te lo exige también el manual. Y deben de respetarse las condiciones de almacenamiento cuando un producto es devuelto. Aunque aquí dice de ser el caso. ¿En qué casos no aplicaría? Cuando el producto ya está vencido. Porque ya está vencido. Ya no sirve. En esos casos no tendría por qué respetar ninguna condición de almacenamiento. Sería ridículo hacerlo, ¿no? Entonces, si está vencido y le recibí así el producto, pues lo pondré en el área de baja o en rechazados. Y un detalle, si hablamos de manejo de productos refrigerados, yo dentro de mi refrigeradora tendré mi área de aprobados y mi área de devueltos. Pero mi área de baja y rechazados está fuera, no está dentro de la refrigeradora. Porque no tiene sentido mantener un producto que está rechazado, que está para destruirlo, y mantener la temperatura de 2 a 8. No tiene sentido eso. ¿Qué más? Productos de baja o rechazados, o yo lo llamo producto no conforme. Un producto que ya tiene observaciones, es un producto no conforme, no cumple con las especificaciones declaradas.
¿no? Por el fabricante, por el registro sanitario. Es muy importante eso. ¿Se debe contar con un procedimiento? Sí, donde se establezcan las pautas de cómo se lleva a cabo esto. Los productos no conformes deben de ir, ¿a dónde? Al área de bajas. Para eso existe el área de bajas. Buenas prácticas de dispensación. ¿Qué me menciona el manual? Que debe de cumplirse según la normativa vigente. En este caso, según el manual. No hay ningún otro lugar donde mencione cómo hacer una dispensación, sino el manual, el nuevo manual de BPUF. Debe de respetarse la intimidad y la confidencialidad del paciente. Este es un tema que no solamente lo habla el manual, sino a nivel en leyes. La Ley General de Salud menciona que la confidencialidad o la privacidad, en este caso, del paciente es muy, pero muy importante. ¿Qué más tenemos aquí? Respetar deberes éticos y profesionales con el paciente y entre profesionales. Quizás esto pueda pasar un poco en farmacias que están dentro de establecimientos de salud. El detalle es de que a veces reciben la receta y no se entiende. O de repente el químico se pone a cuestionar, pero ¿por qué te está recetando esto? ¿Qué es lo que tienes? Y empiezas a cuestionar el criterio del médico. Lo que te está diciendo aquí de que debemos de respetar la decisión, en este caso, del médico. Pero si tú consideras también, y es viable, es tener una llamada, una conversación con el médico y explicarle, mira, aquí, que eso lo vamos a dar un poco mejor cuando hagamos las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico, porque ahí sí a veces toca hablar con el médico para mejorar la receta, porque el paciente puede presentar reacciones adversas. Ya después lo hablaremos mañana ya, pero igual, aquí hay que respetarnos entre profesionales. El cuestionamiento, más que cuestionamiento, tiene que ser una especie de crítica constructiva. Y para hacer una crítica constructiva hay que tener mucho tino, porque somos colegas, tampoco el objetivo es dañar, pero sí es cierto que algunos quizás puedan tener cierto expertise y no está mal escuchar y recibir eso, porque entre nosotros mismos también aprendemos, ¿no? Y obviamente con mucho cuidado con el tema de los pacientes también. Entonces, la dispensación, y lo hablamos ayer, es responsabilidad netamente del químico farmacéutico. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. No lo digo yo, lo dice la ley, lo menciona el manual, lo respalda el manual, y solamente el químico farmacéutico puede realizar esta actividad. El personal técnico, ¿qué puede hacer? A lo mucho puede hacer un expendio, y el expendio lo puede hacer supervisado por el químico farmacéutico. Ojo que hablamos de químico farmacéutico, no hablamos de director técnico, porque el director técnico es el puesto de trabajo, pero puede tener a su cargo ese director técnico 3 químicos, y esos 3 químicos pueden hacer la dispensación, claro que sí, sin necesidad que sean los directores técnicos o asistentes de dirección técnica, no hay problema. Lo que sí es que no puede ser un técnico en farmacia. ¿Qué más? Se inicia desde la recepción, es decir, la dispensación comienza desde que recibo la receta hasta que entrego el producto. Y no solamente aplica, la dispensación no solamente aplica para productos con receta o sin receta médica. ¿Por qué? Porque recordemos que los productos que son OTC o de libre venta también presentan reacciones adversas, también presentan interacciones medicamentosas, también presentan contraindicaciones. Y esa información la sabes tú. Y si no la sabes, pues la buscas en ese momento, buscas la ficha técnica, tienes que tener para esto el acceso a una computadora con internet para que puedas hacer tus consultas, ¿no? Porque tampoco tenemos todo en la mente, no lo tenemos todo en la cabeza, no lo sabemos todo, pero sí, producto, ya sea con receta o sin receta médica, involucra el acto de dispensación por parte del químico farmacéutico. Entonces, vamos a ver el proceso de la dispensación. Primero, recibimos y validamos la receta. ¿Cómo valido la receta? Hay ciertos datos importantes que debo de considerar y que debe de tener la receta y que lamentablemente en la práctica a veces no pasa.
Entonces vamos a ver, si no me equivoco, en la siguiente diapositiva, acá, vamos a ver en qué consiste la validación de la receta. Nombre, dirección, número de colegiatura del químico, perdón, del médico, y nombre del establecimiento de salud. Cuando hablamos aquí del nombre nos referimos al nombre del médico. Identificación del paciente, nombre del paciente, nombre y apellido, producto en DCI, y lo mencionábamos ayer, en DCI, y el tema de marca es opcional, ¿ya? Algo que en la práctica es al revés, ¿no? Siempre te ponen el nombre comercial o la marca, imaginen chiquitito te ponen el DCI. Ojalá eso cambie. Tenemos lo de la concentración, la forma farmacéutica, la posología, indicaciones y duración del tratamiento, cuántos días, ¿no? Por cuántos días, cuánto tomas, cómo lo tomas, lugar y fecha de expedición y expiración de la receta. Algo que en realidad, si lo haces en un establecimiento de salud, sí lo va a tener. Pero si lo haces en otro lugar, de repente en algún policlínico, no te dan así las recetas. Sello y firma del prescriptor, o sea, sello y firma del médico. Entonces tenemos el tema de la validación de receta. ¿Qué más? Después que hemos validado que contenga estos datos la receta, tenemos que evaluar aquí, analizar e interpretar la receta. Porque cuando viene una receta médica, vienen varios ítems, ¿no? Varios productos, es una lista de productos. Tengo que interpretar y ver si lo tengo, si cuento con todo eso. Y por eso tengo mi computadora y voy buscando en el sistema si cuento con no o no con ese producto. ¿Qué más? ¿Solamente recibo recetas de productos farmacéuticos? No, también puedo recibir recetas para las fórmulas magistrales, ¿no? Y nuestro compañero, Jesús, que trabaja en este rubro, sabe que viene la receta, ¿no? Por parte del médico, viene la receta, tanto de la NET, tanto de transinolona, tanto de ácido retinoico, o sea, te viene toda la receta, cómo prepararlo. Eso lo pones tú ya sabes cómo prepararlo, pero cuánto de cada cosa sí te lo tiene que dar el médico. Pero tú tienes que ver que tengas los insumos, pues. Porque si no tienes los insumos, ¿para qué le recibes la receta? ¿Qué más? Hablamos aquí ya de la preparación y selección de los productos para su entrega. O sea, me analizo la receta, me voy a mi área de almacenamiento, busco el producto, lo entrego. Si hablamos de una fórmula magistral, pues eso no se entrega inmediato, eso se entrega después de unos días, se coordina eso con el paciente. Una vez que más bien se hace la preparación, ahí ya después se le entrega, pues, ¿no? Después de unos cuantos días. Pero después de esto, ¿qué hacemos? Tenemos el registro. El registro quiere decir de que, uno, yo controlo las existencias. Yo generaré alguna boleta donde se haga la descarga de ese producto farmacéutico o la descarga de esa fórmula magistral. ¿Qué más quiere decir registro? De que yo debo de anotar en los libros, en el libro de recetas. Debo. En realidad, yo sé que a veces en la práctica no pasa eso, porque las operaciones son más rápidas que lo que uno puede escribir. Y terminas el día y no registraste nada y después estás con un montón de recetas y escribiendo una por una. O de repente consideras solamente unas cuantas. Pues cuando te toque tu certificación BPOF, tienes que ver la manera de tener el registro de todo. Mayormente hay sistemas informáticos que tienen también el control de las fórmulas magistrales. Entonces, tú solamente ingresas como que el pedido y automático ya se hace la descarga y está como que ya anotada la fórmula en el sistema, ¿no? Entonces, eso también te facilita mucho
la parte de registro. Entonces, si te piden tu libro de recetas, la normativa, incluso la 014 del 2011, es una modificatoria de la 014, menciona de que sí es válido el libro de recetas electrónico. Entonces, la misma normativa te lo permite. Entonces, toca aprovechar esa opción también, porque en realidad manejarlo de manera manual es bastante tedioso. Y entrega de los productos, ¿no? Le entrego el producto, pero no solamente es entregárselo y se acabó, ¿no? Es entregarle y explicarle, mire, este producto se toma así, 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 ya sea en ayunas, entre comidas o solo en las noches, porque le va a causar sueño, con un lenguaje sencillo, porque entre colegas de repente podemos entender palabras técnicas, pero es dile eso a un paciente, a un adolescente, a un joven, no va a entenderte. Tienes que hablar en un lenguaje sencillo. Explicarle que de repente va a tener interacciones medicamentosas, si es que está consumiendo algo adicional, o de repente que el paciente tiene alguna contraindicación, el producto, explicárselo, reacciones adversas, explicárselo, y eso lo hablaremos mañana sobre el tema de la farmacovigilancia. Si tiene algún tipo de reacción adversa, él puede venir a tu establecimiento y reportarlo. Es importante saber como colegas, ¿no? Saber cómo reportar. Hoy por hoy, el tema de la farmacovigilancia es un tema como que en tendencia, porque tanto en boticas como en droguerías y en laboratorios va a ser obligatoria la certificación. El Perú está un poco en pañales con el tema de farmacovigilancia. De hecho, que hay otras empresas como las transnacionales que ya lo tienen pues implementado porque están acorde a la Comunidad Europea o a la FDA, pero nosotros, empresas nacionales, no, eso es nuevo. Entonces, toca poco a poco irnos adaptando a estos cambios, ¿no? Hemos visto aquí la validación de receta, para el caso de los hipocotrópicos, bueno, eso es lo que estábamos mencionando. Análisis e interpretación de la receta o de la prescripción, se hace la lectura, se ve la dosis, cantidad, se identifican interacciones entre los productos que están en la receta. Porque el médico puede saber mucho, pero los químicos conocemos un poco más el tema de interacciones medicamentosas, ¿no? Reacciones adversas, conocemos más del producto. Entonces, se tocaría identificar algún tipo de interacción medicamentosa. Ofrecer alguna alternativa. El ofrecimiento de alternativas solo es una actividad del químico farmacéutico, no del técnico. ¿Qué más? Preparación y selección de los productos, ¿no? Según nombre, según concentración, según la forma farmacéutica. ¿Qué pasa cuando despacho unidades? Y eso también lo menciona la normativa, en este caso el manual. No sé si ustedes de repente hayan comprado Inca Pharma, ni Pharma. Ellos te entregan una bolsita a veces, una bolsita de papel, las pastillas que tú compras, pero no hacen el trabajo completo. Porque si ustedes ven esa bolsita de papel, van a ver que tiene data o información impresa. ¿Y qué dice? Dice justamente esto. Nombre y dirección del establecimiento, nombre del producto, concentración, vía de administración, fecha de vencimiento y lote. ¿Por qué? Pero cuando un paciente te compra medicamentos, no te compra caja. Él te compra dos, tres. Y a veces tú justo cortas la parte donde no sale ni el nombre, ni la fecha de vencimiento, ni el registro. Entonces, ese papelito con esta información le permite al paciente saber qué es lo que se ha llevado. Porque a veces me ha pasado a mí, por ejemplo, que he llevado algo y lo he dejado por ahí en mi casa y después de un tiempo me acordé que tenía y cuando he ido a buscarlo y no le veía la fecha de vencimiento ni el nombre, no sabía ni qué era y mucho menos si estaba vigente o no. Entonces al final, por la duda, no lo tomaba y me compraba otro. Entonces hay que tener cuidado con eso y esto es un requisito obligatorio, obligatorio. En el registro sobre el tema del control de existencias, en la entrega de los productos, como les dije, darle la información completa o la más completa posible, ¿no? Al paciente.
cuándo se debe tomar, si es con comidas o no, cómo tomarlo, cómo aplicarlo. Las personas a veces no saben aplicarse los medicamentos. Explicarle, mire, si se va a echar una crema, se lava bien la mano, se aplica, ¿no? No se va a echar una capa grande, blanca de la crema, ¿no? Se echa una cantidad penitas, no, tampoco poquitito, pero una cantidad suficiente, ¿no? Que de tal manera que se esparza, se termine de absorber rápidamente, no sé, o sea, hay ciertas técnicas, ¿no? Que toca a veces explicarle a la población, a la comunidad, que no, porque como les digo, no todos saben aplicarse una crema. Yo he visto que a veces agarran el tubo colapsible y de frente se lo echan a la zona y contaminan también el producto, lo contaminan. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se manipula los productos farmacéuticos, cómo tomar el medicamento, ¿no? Cómo almacenarlo. A veces, por ejemplo, los polvos para suspensión, más que nada los antibióticos, se diluye con agua, temperatura ambiente, a unos le meten agua caliente, lo mezclan, no lo guardan en el refrigerador y se echa a perder la medicina. Entonces hay que explicarle esas cosas a la gente porque no lo saben. ¿Qué otros criterios importantes tenemos aquí? El entorno para el servicio de la dispensación. Mi área, donde yo realizo mi actividad de dispensación, debe estar limpio, seguro y organizado. Área diferenciada para la dispensación, es decir, yo tengo un espacio exclusivo para la dispensación con su rótulo que diga dispensación y o expendio, pero tiene que estar señalizado, identificado. Es más, delimitado, se marca el perímetro de esa área. Estanterías, superficies utilizadas durante el trabajo, no alimentos, no bebidas. Ojo que tampoco pueden haber muestras médicas, ¿ah? Eso no puede estar ahí. Refrigerador exclusivo para los medicamentos, un kit antiderrames. Imagina que tengas el producto y se cae. Frasco de vidrio. Producto citotóxico. Hay que saber, hay que tener un instructivo de cómo manipular el kit antiderrames. El almacenamiento de los medicamentos, recordemos que tiene que ser debidamente organizado y se deben de respetar las condiciones de almacenamiento. Cuando hablamos de la dispensación es importante que sepamos cómo buscar información científica confiable para poderle dar esa información técnica a los pacientes. Los insertos que vienen dentro de los productos farmacéuticos es información que va dirigida al paciente. Casi siempre el paciente nunca lo lee, siempre lo botan, pero es importante hacer el hincapié al paciente de que eso tiene que leerlo. Ahora, yo les voy a mostrar más o menos cómo se hace la búsqueda de las fichas técnicas en Digemit, ¿ya? Denme un segundito que voy a cargar la... Yo igual ahí les he dejado el link, pero les voy a explicar cómo es el proceso para buscar fichas técnicas. Entonces ingresan aquí arriba, ponen Digemit y por automático aparece MINSA, GOV.pe, ¿no? Entramos a Digemit. Vamos a la parte inferior de esta página que es sobre la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Y vamos aquí, a sitios de interés. Y vamos a buscar Senadim. Entro a Senadim. Esperamos un rato que cargue y entro a enlaces. Aquí me va a aparecer un listado de los países de alta vigilancia sanitaria, que en este caso la autoridad, que es Digemit, lo tiene muy presente, lo consideran fuentes confiables, porque los medicamentos que encontramos en cada uno de estos países, pues son varios países, han pasado por muchas pruebas, estudios clínicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, las agencias reguladoras de los países de alta vigilancia
Dentro de los tantos que hay uno que es de España. Entonces, yo les recomiendo siempre buscar en España. Si no encontraran en España, pasan al inglés. Yo lo hago así. Cuando me toca buscar, voy a España. Si no encuentro la molécula en España, me voy a Estados Unidos o me voy al Reino Unido o me voy a la EMA, porque estas tres están en inglés. Y de ahí, todas las demás están en otros idiomas. Y yo no sé otros idiomas. Entonces, suelo buscar primero en España, que es el idioma que manejo, y ya después, si es que no encuentro nada, me voy a los otros países. Entonces, vamos a entrar a España. Entramos a España y vamos a entrar aquí. Buscador para profesionales sanitarios. Este link que me aparece aquí, este link es el que yo les he puesto en la diapositiva. ¿Ya? De frente, para que ingresen de frente. Lo pongan en sus favoritos, no sé, pero igual les estoy explicando cómo pueden acceder. Entonces le damos a buscador de profesionales sanitarios. Y vamos a colocar la molécula. Por ejemplo, aquí ya tengo en automático gentamicina. Imaginemos que va un paciente que le han recetado gentamicina. Allá. Ya, ¿qué me salió aquí? Selecciona un principio activo, pero yo ya escribí gentamicina. Lo que pasa es que mientras tú vas escribiendo, automáticamente te aparecen las opciones y tú tienes que seleccionar la opción. Pasa que yo no había seleccionado, por eso que no me lo reconoció. Entonces, le doy clic aquí, a gentamicina, que ya le hice clic al principio activo que ellos tienen en su base de datos y le doy buscar. Bien, entonces tenemos aquí, imaginemos pues nos han pedido ampolla, quiero buscar, no, gotas, solución, inyectables. Imaginemos, ¿no? Nos han pedido un inyectable. Aquí tengo tengo que fijarme obviamente la concentración del producto, ¿no? Su forma farmacéutica. Bueno, ya le di clic. Aquí tengo las imágenes, ¿no? Del producto. ¿Qué es lo que me interesa a mí como profesional de salud? La ficha técnica. El prospecto es el inserto. Y esa información sí me importa, pero quiero algo más técnico, me voy a la ficha técnica. Entonces le damos clic a la ficha técnica y me va a aparecer la información que yo necesito conocer. Imaginemos que estamos buscando interacciones o contraindicaciones. Miren, aquí está el menú como que para que automáticamente y rápidamente pueda llegar a lo que yo quiero buscar. Reacciones adversas, me manda reacciones adversas. Contraindicaciones, contraindicaciones. Le habíamos dado clic inicial a contraindicaciones, ¿no? De la gentamicina. Dice hipersensibilidad al principio activo, o sea, que sea alérgico o sensible al activo, y otros aminoglucósidos. Y también contraindicado para pacientes con miastenia gravis. ¿Qué más? Aquí tenemos las advertencias y precauciones especiales de empleo y toda la data, ¿no? Para pacientes con insuficiencia renal, trastornos neuromusculares y así, toda esta información. Aquí tenemos incluso propiedades farmacológicas, datos preclínicos sobre la seguridad, es decir, estudios en ratoncitos, ¿no? Tenemos su tipo de toxicidad. Esta información es importante, ¿por qué? Aquí dice, existe riesgo potencial de daño renal del oído interno para el feto. ¿Qué pasa si una mujer embarazada va a mi botica y está comprando gentamicina? Señorita, disculpe, ¿es para usted por casualidad? Sí, sí, ¿no? Tú ves la receta, sí, ves que el nombre de la señorita, pero mire, esto puede causar, ¿no? O se llama al médico, o que ella le haga la consulta al médico, y así. O sea, el punto es de que se alerte al paciente. Y así, ¿no?
esta es la manera de cómo podemos buscar las fichas técnicas con, en este caso, con información de los países de alta vigilancia.